Bueno, el Apocalipsis tiene dos momentos. Bienaventurado el que lea este libro, dice una bienaventuranza, ¿no? Y tiene una hasta aquí, y de aquí en adelante otra cosa. Hay una expresión que dice hasta aquí, y en este momento hasta aquí. Tiene, eh, por ejemplo, las 7 iglesias al principio, que es la iglesia, las iglesias existieron, las iglesias estaban ahí. Me parece que fueron fundadas en parte por San Bernabé. Entonces está la iglesia de Éfeso, el nombre significa algo, ¿no es cierto? Éfeso significa triunfo, o sea, la iniciación de la iglesia con carismas, con poder, con el triunfo de la iglesia en ese momento, que tuvo episodios de triunfo muy grandes, mmm, especiales y muy grandes. El triunfo. Eh, la iglesia de Esmirna. Esmirna significa mirra y mirra es amargura, que quiere decir el martirio, el martirio, el martirio. La iglesia de Pérgamo, Pérgamo, que quiere decir papiro, o sea, la iglesia de los grandes escritores de los padres de la iglesia, ¿no? Tertuliano, todos esos, San Irineo de León, todos esos padres de la iglesia que nos dejaron esa herencia impresionante del Pérgamo papiro. Tiatira significa triunfo, triunfo, que es cuando viene Constantino y la iglesia triunfa y se convierte en la iglesia del imperio de la iglesia universal. Y yo le veo ahí un lío en macho, porque sí fue un triunfo que el cristianismo ya se había metido en casi todo el mundo, cumpliendo la profecía de Jesús, que llegaran a toda la tierra y evangelizaran. Era una iglesia. Claro que ahí empieza, después San Juan Crisóstomo más adelante a decir, ¿qué se hicieron las comunidades primitivas? ¿Qué se hicieron los carismas de la iglesia? Empieza la decadencia porque no solamente la iglesia llega a Roma, sino que Roma penetra la iglesia. Lo que está pasando hoy en una cosa muy parecida. La iglesia debía evangelizar el mundo, pero fue el mundo el que corrompió la iglesia, se metió dentro de la iglesia. Pasó una cosa por el estilo de la iglesia del triunfo. La iglesia de Sardes es una iglesia muy curiosa porque quiere decir escoba, barredura. Es la iglesia de hoy, la iglesia podrida, la iglesia de la basura, la iglesia de la barredura, ¿no? Donde unos pocos son los que se salvan. Tienes ahí unos pocos, dice, unos pocos. La iglesia de Sardes. La iglesia de Filadelfia, que es la reconciliación de los hermanos, que parece ser, es una opinión mía personal, que es esa iglesia eh, que viene de la iluminación de las conciencias, cuando todos somos evangelizados interiormente, sabemos cuál es la verdadera iglesia y se cumple un solo rebaño y un solo pastor. En ese momento se cumple la profecía de Jesucristo, porque el mejor evangelizador en cualquier idioma del mundo, en cualquier nación, en cualquiera, es el Espíritu Santo, en esa iluminación de las conciencias. Filadelfia quiere decir reconciliación entre hermanos. Y también cuando los evangélicos vean que no los van a arrebatar, porque todavía están convencidos de que cuando vengan las calamidades que ya llegaron, debían estar empezando a arrebatarlos, que ya llegaron, los van a arrebatar. Y cuando vean que no los arrebataron, entonces después les hablaré de los 3 arrebatamientos. Entonces, en ese momento, mmm, ellos se van a dar cuenta de que como una especie de que los pastores estaban equivocados, unos muchos equivocados de buena fe, ¿no? En esas iglesias, una de las profecías de Timoteo, de Pablo a Timoteo, ten presente que en los últimos días habrá sectas y doctrinas de demonios y crecerán todas esas iglesias. Uno ve, yo no sé qué le va a pasar a estos pastores que tienen 100, 200, 300 apartamentos, hoteles, la teología de la prosperidad. Cuando San Pablo también le dice a Timoteo, confórmate con lo necesario.
Y Jesús dijo, nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Esa teología de la prosperidad que se coló de las iglesias evangélicas a la renovación carismática le hizo mucho daño, porque no les hablaron de la cruz, no les hablaron del sufrimiento, no les hablaron de la prueba, no les hablaron del dolor. Y en una de esas iglesias dice que el mundo pasará por una prueba total, todo el mundo, y es la prueba que se avecina y que estamos ya viviendo. Y la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del triunfo, que es después del gobierno de la Nomos, viene el triunfo de la iglesia, y ahí sí hay un solo rebaño, un solo pastor, una sola iglesia. El mundo tendrá, dice María de la Misericordia, 12 naciones, como los 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, y viene el triunfo de la iglesia. Bueno, y entonces viene el inicio, ¿no? La presentación. Dice esto, manda el que las 7 estrellas en su derecha y camina en medio de los 7 candeleros de oro. Así habla el primero y el último, el que estuvo muerto y volvió a la vida, el alfa y el omega, el que estuvo muerto y volvió a la vida. Así habla el que tiene la aguda espada de doble filo, que es la palabra de Dios. Así habla el Hijo de Dios, cuyos ojos son llama ardiente y sus pies semejantes a bronce brillante. Las 7 cosas, mire, la dirección son 7 iglesias, la presentación son 7 cosas, el inicio son 7 cosas también. Así habla 7 números de la perfección, 4 la creación, el viento, la tierra, el agua, el fuego y 3 Dios, número de perfección. Así habla el que tiene, a mí no me gusta mucho hablar de la gematría hebrea, porque la gente cree que la gematría es la interpretación de los números en la Biblia, y San Agustín la menciona, y San Jerónimo y todo, pero la vienen a confundir con la numerología, que es una cosa satánica, y con la cabala, que parece que el Señor también, que es la que usan los judíos, y que la usa el Señor Netanyahu, que también es del otro lado, del lado oscuro. Conozco tu proceder, que te creen vivo pero estás muerto, encuentro muy imperfectas tus obras, ¿no? Esa es la iglesia de Sardes, la iglesia de la Barredura, muy imperfectos. Crees que estás vivo pero estás muerto, encuentro muy imperfectas tus obras, ¿no? Bien, sí, sí, entonces viene la exhortación, que son 7 exhortaciones. Después viene la promesa del don, que son 7 promesas del don. Entonces una cosa muy hermosa, que vale la pena, es como hacer un programa completo sobre esto. Que Dios los bendiga.